Franklin, perdón, él le puede levantar la mano o puede levantar su papelito y él lo va a recoger para traerlo acá con nosotros. Dios mediante podamos tener tiempo. Y sin más, pues vamos a empezar. Dice, a lo mejor usted se va a sentir identificado con alguna de las preguntas que vamos a tener acá. Gloria a Dios si es así, porque hoy va a tener la respuesta. Esta es una persona que dice, soy cristiano y tengo amigos, conocidos y familia dentro de otras denominaciones cristianas que atacan mucho cómo se hacen las cosas en mi iglesia, porque nosotros hacemos las cosas diferentes a ellos. ¿Cómo debo enfrentar esta situación? Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen amigos o conocidos que no creen exactamente igual que ustedes en cuestiones del cristianismo? Quiero ver. Los que no están levantando la mano es porque todos sus amigos, familiares creen exactamente igual que usted. Levante la mano los que tienen familiares, conocidos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que en algunas doctrinas secundarias no están de acuerdo con usted. Veo que casi todos. Ok, gracias hermanos, gracias, bajen la mano. Es muy común, ¿verdad, hermanos? Que de repente te reúnes a comer con un familiar, con tu tío, con tu primo, y comenzamos a hablar del cristianismo y ellos también son cristianos, pero resulta que no creen igual que tú. Entonces, muchas veces esas reuniones acaban ya no siendo reuniones familiares, sino casi discusiones teológicas, donde cada quien expresa su punto de vista y hay infinidad de posturas en algunas doctrinas que son secundarias. Personalmente yo tengo familia de carne y sangre que no creemos igual. O sea, creemos igual en las doctrinas de salvación, ¿verdad? Porque obviamente las doctrinas de salvación no son negociables. Si no las crees, básicamente no eres cristiano. O sea, son las doctrinas que te hacen cristiano. Pero con referencia a doctrinas secundarias no creemos igual, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo familia que creen que los apóstoles siguen vigentes y desde mi punto de vista no siguen vigentes. Yo tengo familia que creen que una mujer puede ser pastora. Desde mi punto de vista, una mujer no puede ser pastora. Entonces yo sé que algunos están así como en shock. Ay, espérate, yo no sabía que el pastor creía esto. Ya ve, le digo, no creemos igual, pero no son doctrinas de salvación. No son doctrinas de las que dependa la salvación de nosotros los cristianos. ¿Cuál sería el consejo, hermanos, en este aspecto? Que no perdamos mucha energía y mucho tiempo discutiendo sobre doctrinas que no son de salvación, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo que es cristianismo bíblico y lo que no es cristianismo, ¿ok? Por ejemplo, usted no puede estar de acuerdo nunca con las doctrinas de una secta, de los mormones, de los testigos de Jehová, de los judaizantes, etcétera. Porque en el momento en que usted está de acuerdo con esas doctrinas, pues usted está abandonando el cristianismo, usted está dejando de ser cristiano. Pero por cuestiones, hermanos, vamos a suponer que tú tienes una amiga, un familiar, una hermana de carne, una prima, qué sé yo, que ella cree que a fuerza hay que usar velo para ir a la iglesia. Y tú le dices, no, en mi iglesia no usamos velo. Hay gente que en algunas doctrinas son demasiado contenciosos y te van a comenzar a decir, mira, ya no vayas a esa iglesia, por lo que me cuentas tu pastor es un liberal, no estás en un buen lugar, no estás en un lugar de sana doctrina. Y te pueden ir insistiendo. ¿Usted también tiene familiares que no creen exactamente igual que usted? Sí. Y te pueden… hay gente que no entiende, no sabe hacer diferencia entre doctrinas de salvación y doctrinas que no son de salvación y piensan que tú eres hereje. No, tú eres un hereje, tú vas a una iglesia demasiado liberal o demasiado, el otro extremo del liberalismo, ¿cuál es? Demasiado legalista. O sea, no saben que lo que tú estás tratando es de ser balanceado.
Entonces hay veces que por cuestiones de música, por ejemplo, también se arma la guerra entre cristianos. Muchos cristianos dicen la única forma de alabanza es la que nosotros tenemos, debe de ser sin hacer mucho ruido, con un órgano bien suave, con una orquesta, sin este instrumento, sin el otro instrumento. Y no debe de ser música moderna, porque la música moderna no es de Dios. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en eso, hermano, porque aún la música que hoy es antigua, la música cristiana, un día fue ¿qué? Un día fue moderna. Por ejemplo, un canto que se escribió hace 100 años, un canto cristiano, hoy es antiguo, pero hace 100 años era moderno, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un criterio muy amplio en estas cuestiones. Hay cosas que no son negociables, hermano. ¿Quién me puede decir alguna doctrina no negociable? ¿Perdón? La salvación por gracia no es negociable. ¿Otra? ¿Quién es Cristo? No es negociable. La naturaleza de Cristo, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo. La Trinidad no es negociable. No es negociable. Tú no puedes ponerte a decirle a alguien, no, pues sí, ¿sabes qué? Está bien, tú no crees en la Trinidad y yo sí, somos hermanos en Cristo. No. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Yo voy a preparar una enseñanza sobre la Trinidad. Es una doctrina actualmente muy atacada. Yo estoy trabajando para dar una enseñanza completa. Ya lo di en el pasado, pero siempre es bueno ir actualizando y trayendo algo más fresco y más completo. Pero es muy común, hermanos. Es más, yo cuando doy temas delicados, como por ejemplo, yo di un tema acerca del pastorado de la mujer. ¿Cuántos aquí tienen dudas acerca del pastorado de la mujer? Es normal si usted tiene dudas. Si usted dice, no, es que yo todavía no me convenzo. Hay una prédica que yo di, se la recomiendo, está en YouTube, se llama Pastora o Hermana. Véala. Sin ningún prejuicio, usted va a ver los textos bíblicos, de cómo se desarrolla el tema, y usted puede llegar a un entendimiento más claro de lo que es una doctrina. ¿Okay? ¿Qué más? Por cuestiones, hermano, por ejemplo, decía yo, el velo, la música, los códigos de vestimenta. Hay muchas iglesias que son demasiado estrictas en el código de vestimenta. Por ejemplo, si tú tienes un familiar que va a una iglesia que ha sido enseñado que tal prenda es del diablo y te va a preguntar, de hecho a mí hay gente que me llama, pastor, quiero ir a su iglesia, pero antes de ir quiero preguntarle una cosa, ¿usted prohíbe el pantalón en la mujer? Le digo, no, yo no lo prohíbo, entonces no puedo ir a su iglesia. Ni modo, busque otra. ¿Ok? Entonces, si usted tiene familiares que piensan así, a usted le van a decir que usted está en una secta. No, porque hay gente que no sabe diferenciar entre cristianismo y secta. No, tú estás en una secta, tu pastor es un hereje, vete de ahí, vete a buscar a otro lado. Entonces ahí es donde nosotros, hermanos, necesitamos tener conocimiento bíblico. Necesitamos tener conocimiento bíblico para que cuando un familiar, un amigo, qué sé yo, venga y nos trate de refutar, porque usted está en esta iglesia porque hasta cierto punto usted está de acuerdo con la doctrina. Si no, no tiene sentido. Entonces, si usted está de acuerdo con la doctrina, usted debe de aprender a defender la doctrina. Vamos a suponer que un día tú tienes un debate con un hermano de carne y sangre tuyo. Él dice que hay apóstoles y tú dices que no hay apóstoles más. ¿Se supone que él te debe de vapulear con la palabra y hacerte creer en los apóstoles? No, tú debes de estar bien adoctrinado y bien firme, bien informado bíblicamente para que tú lo convenzas a él de que él está errado y no él a ti te acabe convenciendo de que sí debes de creer en los apóstoles. Entonces debemos aprender a defender, hermanos, la doctrina que nosotros creemos. Aquí hay miembros de la iglesia que su mamá o su hermana o su tía o su abuelita es pastora. Entonces, ¿cómo vas a hablar de ese tema con tu familiar, por ejemplo? Si tú le dices, no, a la iglesia donde yo voy, el pastor dice que la mujer no puede pastorear, y es tu mamá o es tu tía o es una mujer muy entrañable, muy cercana a ti, puede crear un conflicto a nivel familiar. Entonces, esta pregunta pareciera irrelevante, pero es muy importante, porque con esto tampoco les estoy diciendo, hermanos, que nosotros debemos ir a pelear con nuestra familia y convencerlos que deben de creer como nosotros creemos. No, debemos de ser muy sabios, debemos de ser muy prudentes, pero cuando nos toque a nosotros presentar bíblicamente por qué estamos en una iglesia que cree ciertas cosas, debemos aprender a decirlo con la Biblia. Yo estoy en esa iglesia porque yo creo que esa es la verdad bíblica. Y claro, no te vas a dividir de tu familia por doctrinas que no son de salvación.
No tienes por qué alejarte de tu familia, no tienes por qué alejarte de nadie, ni de tus amigos, ni de tus conocidos. Solamente, si son muy contenciosos, mándalos a investigar. Diles, mira, investiga lo que son las doctrinas de salvación y lo que son las doctrinas periféricas y estemos tranquilos. Si tú crees en el velo, si tú crees en que la música debe de ser sin baterías, son cosas sin importancia. Los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, es otra cosa que divide a los cristianos. ¿No es? ¿En tu iglesia le dan libertad al Espíritu Santo? Y se refieren a que si hablan lenguas, si corren, si gritan. Entonces, si tú le dices a un amigo familiar tuyo, no, en mi iglesia todo es calmado, todo es ordenado, ¿qué te van a decir? Lo más común, ¿qué dicen? Que la iglesia está que muerta, ¿no? Fría, muerta, apagada, y que no tenemos al Espíritu Santo, que no. Entonces, ¿cómo tú vas a refutar eso? ¿O tú vas a decir, no, sí tienes razón, fíjate que mejor me voy de ahí? No, tú debes estar documentado bíblicamente para poder presentar, en este caso no es una defensa de doctrina, pero sí de lo que tú crees. Ahora, en las cuestiones de salvación, sí debes de presentar, dice defensa, contender, Judas 3, ardientemente por la doctrina una vez dada a los santos. Por eso sí, pero por otras cosas viene acción de gracias. En lugar de estar muchas veces comiendo el pavo, estás contendiendo con tu tía, con tu primo, con tu abuela, porque creen diferente de ti, y es una pérdida de tiempo porque no son doctrinas por las cuales deberíamos de contender. ¿Sí? Así es. Pareciera, como usted dice, de que es una pregunta simple, pero no. Esto tiene dividido a familias Sí. por años, por tiempos, debido a que dicen, no, si tú no eres de la mía, pues no puede ser ni aún ni mi familiar. Casi Sí. es como lo católico, si tú no vienes a lo que yo creo, no eres ni mi hijo, no eres ni mi familiar, ni nada, lo tratan de borrar del mapa. Yo creo que algo, como usted dice, pastor, es de que nosotros debemos de tener bien claro las doctrinas en nuestra mente para poder refutar con mansedumbre, porque sucede otra cosa, de que a la hora de que nos reunimos la familia para compartir y salimos peleando, porque dicen, no, yo en lo que creo es en esto y yo en lo que creo es en esto, pero yo creo que una manera es de que nosotros guardemos la paz cuando nosotros empezamos a discutir, porque cuando ellos ven de que nosotros guardamos la paz, ellos van a ver algo diferente en nosotros. Y salir siempre en paz con nuestros familiares si algo se acalora, si algo se pone muy fuerte. Pero yo creo que es importante saber la palabra de Dios, saber dónde nosotros estamos cimentados. Quiero hacer otro comentario antes de pasar a la otra pregunta. Y es que eso que usted dice tiene razón, porque muchas veces, o sea, cuando es gente que no es tu familia la que cree diferente de ti, no hay problema, no son tu familia. Pero cuando son tu familia, cuando es tu padre, cuando es tu madre, que son cristianos y te dicen, no, es que tú estás mal. Entonces ahí es donde muchas veces se gasta mucho tiempo en contiendas necias, no, es que los dones del Espíritu Santo deben de manifestarse así, que no sé qué, no, y entonces se arma la contienda. Entonces debemos de aprender nosotros a dirigir esas conversaciones. Nosotros debemos dirigir esas conversaciones a la paz, a decir, ¿sabes qué? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú crees en esto? ¿Crees en la Trinidad? ¿Crees que la Biblia es infalible? ¿Crees que la salvación es por gracia? ¿Crees que Cristo es Dios? ¿Que Cristo es el Dios encarnado? ¿Crees que el Espíritu Santo es Dios? ¿Es una persona también? Y si te va contestando que sí a todas esas preguntas, entonces dile, no te preocupes, somos hermanos y las demás cosas son secundarias. Así es. Si quiere pasar las preguntas, hermano, ¿está bien? Algo debemos tener claro, que al mismo cielo vamos a ir todos. Sí, por el poder de la sangre del todos Señor. Los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Ahorita van a pasar de este lado también. Alcen su mano si tienen alguna tarjeta del otro lado. Vamos a, si quieres filtrelas, léalas, y si no vamos a hablar de las estas. Okay, vamos a hacer la tercera mientras yo la segunda. Okay. Ok. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Okay. Que Dios nos ayude. Hoy sí vinieron bien preguntones, hermano. La pregunta número 2 dice, ¿cómo debo tratar a los católicos? He visto que muchos cristianos los desprecian y podría decir, o él ha visto, que hasta los odian. Entonces es una pregunta que viene prácticamente casi enlazada con la otra. Parecida. Sí, parecida. ¿Cómo debo tratar a los católicos? Hermanos, antes de ser cristiano yo era católico. Si un cristiano amable,
amoroso y sabio y prudente no me hubiera compartido el evangelio, pues quizás yo ya estaba en el plan de Dios, ¿no? Pero quizás mi llegada al evangelio hubiera sido de otra forma. Últimamente, hermanos, se han levantado una serie de predicadores así como según ellos, de mucha autoridad, poder, fuego, y que hasta bufan así cuando hablan. Y odian no solo al catolicismo, odian a cualquier otra religión o hasta cualquier otra denominación que no sea la misma denominación de ellos. Entonces rompen las estatuas con martillos y hay como un celo que yo creo mal infundado, porque se basan en versículos de la Biblia que sacan de contexto, que ahorita lo vamos a mencionar. Pero hace aproximadamente, hermanos, unos 50, 40, 30 años, los 60, 70, 80 más o menos. Esto lo digo porque yo me he documentado, obviamente yo no había nacido, ¿no? Pero se levantó una generación, hermanos, de predicadores y de evangelistas que comenzaron a decir que la ramera, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, de Apocalipsis 17 y 18, era la iglesia católica. Obviamente porque este libro que escribe el apóstol Juan describe varias cosas que cuando tú las comparas con Roma se parecen. Cuando tú estás leyendo esos pasajes, si usted no los ha leído, léalos en su casa, Apocalipsis 17 y 18, y habla de la ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra, etcétera, y describe cosas que se viste de púrpura y que su cáliz de oro y que fornica con todos los reyes de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, algunos evangelistas de esa época, de hace unos 30, 40 años, bien intencionados, pero mal informados, comenzaron a decir que esa es la iglesia católica romana apostólica. Entonces, yo no soy católico, ni tengo por qué defender el catolicismo ni las doctrinas católicas. Yo estoy para defender la palabra y el sano contexto y la interpretación de un pasaje, ¿ok? Si quieren ver esa interpretación de ese pasaje, yo ya di esos pasajes, dimos toda una serie verso a verso de Apocalipsis, no sé qué número sea, alguien me mándelo a preguntar, yo se lo digo. Pero cuando el apóstol Juan, hermanos, escribe esa parte del Apocalipsis o el libro del Apocalipsis entre el año 94 y el año 96 más o menos de nuestra era, la iglesia católica no existía, ¿ok? No existía para nada. Es cierto que algunas cosas que Juan describe ahí, si usted las compara con Roma, se parecen, pero Juan ni sabía que la iglesia católica iba a existir un día. Usted puede decir, bueno, Juan estaba profetizando. Bueno, está bien el argumento, pero si vamos a los versículos y nosotros analizamos el contexto histórico de los versículos, cuando Juan usa la palabra ramera para describir a un sistema de pecado que seduce, que engaña a la gente, y cuando se refiere a Babilonia como la gran ciudad, se refiere realmente a un gobierno. ¿Sí? No se refiere en sí a la iglesia católica romana. O sea, en la aplicación directa, la interpretación directa y sana del versículo no es que Apocalipsis 17 y 18 se refiere a Roma. En Roma la iglesia católica no existía, hermanos, ¿ok? La sana interpretación es que Juan tiene en sí, en su mente, cuando está escribiendo eso, un sistema de gobierno pagano, un sistema de gobierno lleno de pecado que obviamente era tropiezo y es tropiezo para los cristianos, porque eso ha existido y siempre existirá. Cuando nosotros le damos una interpretación correcta a esos pasajes, actualmente, porque Apocalipsis tiene 3 interpretaciones, ¿no? Una que dice que todo ya sucedió, que todo lo que está escrito en Apocalipsis ya sucedió. Otra que dice que está sucediendo, ¿no? Y otra que dice que sucederá en el futuro, que es la famosa posición preterista, que nosotros la creemos, ¿no? Que habrá una tribulación, que habrá un anticristo en un futuro, que eso va a suceder en un futuro. Entonces, cuando Juan está hablando ahí, hermano, se refiere al gobierno del anticristo. Si no me cree, vaya, estúdielo, investígalo. Se refiere al gobierno del anticristo. Es el gobierno del anticristo que será un solo gobierno que tratará de unir a todas las religiones del mundo, pero no se refiere a Roma. ¿Qué, hermanos? No se refiere a Roma. Mucha gente dice la ramera de Apocalipsis 17 y ve a los padres, a los cardenales y al papa y dice la ramera, pero realmente no es así, hermanos, ¿ok? Si usted quiere alegorizar y decir que sí es, está bien, su postura de usted. Yo no me voy a meter a decirle que no, yo le estoy diciendo lo que sanamente significa el versículo. Entonces, como usted comprenderá, hermanos, si esa es la interpretación de esos pasajes,
y todos los cristianos comenzaron a creerlos, pues obviamente se desarrolló un odio tremendo contra el catolicismo. Entonces la pregunta es, hermano, ¿deberíamos odiar a los católicos? Yo creo que no, porque Jesús no enseñó eso. De hecho, Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen. O sea, no es doctrina de Cristo odiar. Nosotros no tenemos que odiar ni a los católicos, ni a los mormones, ni a los musulmanes, ni a nadie. Nosotros podemos refutar sus malas enseñanzas, sus doctrinas, sus prácticas con la Biblia y decir eso está mal, pero no podemos odiar a la gente, hermanos. Amén. Entonces, no se deje llevar tanto, hermanos, por eso esos pastores. Hay muchos pastores, hermano, yo sé que ustedes los oyen porque ustedes los comparten, que no tienen buena doctrina, hermanos. Lo siento, aunque usted diga, no, pero es que es muy famoso. No importa que sea muy famoso, no tienen buena doctrina. Su doctrina es demasiado rajatabla. Si yo digo que sí es y punto, y no respetan realmente lo que dice la Biblia a la hora de que nosotros interpretemos un versículo. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos tratar a los católicos? ¿Deberíamos odiarlos? ¿Deberíamos, cada vez que usted ve a un católico en la calle o a un familiar católico, decirle: arrepiéntete, hijo del diablo, adorador de muñecos, seguidor del Papa? Porque eso es lo que enseñan esos pastores que están muy de moda. ¿Es eso bíblico? No, eso no es bíblico. Esa es una doctrina llena de celo farisaico, sin fundamento bíblico. Si tú tienes un familiar católico, un amigo católico, ámalo, ora por él, compártele el evangelio. No estoy diciendo que seas ecuménico y que abraces y creas todo lo que él cree, no, pero realmente debes de ser la diferencia. Debemos de quitarnos eso, hermano, de ser tan legalistas. Eso déjenlo, hermano, para un recién convertido. Que se vuelven legalistas, que todo es pecado, cuando un católico, por lo general, los enemigos más grandes del catolicismo son los excatólicos recién convertidos al cristianismo. Se quieren alejar tanto de Roma, no quieren identificarse con nada de Roma, que comienzan a atacar a Roma, de donde ellos salieron. Entonces, eso déjelo para un recién convertido, pero usted que tiene años en el cristianismo, nosotros, hermano, debemos orar y bendecir a todas las personas y hablarles el evangelio. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en ese sentido. Si quiere, vamos a alguna pregunta de las. Vamos a una pregunta de las que nos dieron acá. ¿Qué se le puede contestar a una persona que dice que nosotros los cristianos decimos que ya no estamos bajo la ley, si nosotros los gentiles nunca estuvimos bajo la ley? Ok. Ahorita, hermanos, bueno, ahorita desde siempre, desde el siglo I, el movimiento judaizante nos acusa a los gentiles de que nosotros no tenemos ley, porque la ley no nos fue dada a nosotros. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos en Cristo y nosotros decimos esta frase que es bíblica, no estamos bajo la ley, porque Pablo dijo, no estamos bajo la ley, ¿no? Entonces, estas personas nos acusan de lo siguiente, dicen: ¿por qué tú dices que tú no estás bajo la ley si tú nunca estuviste bajo la ley? O sea, nunca has estado, porque para muchos judaizantes el cristianismo es algo pagano. Ellos nos ven a nosotros prácticamente como paganos, como perdidos, ciegos, que estamos camino al infierno. Pero hablando, hermano, yo con algunas personas que creen en esto, yo le pregunté una vez a alguien, le digo: entonces nosotros ¿bajo qué ley estamos? Porque usted dice que la Biblia no es nuestra, que la ley no es nuestra. Entonces estas personas creen que los gentiles estamos bajo las 7 leyes de Noé. No sé si alguien ha oído hablar de eso. Para muchos me imagino que es nuevo, las 7 leyes de Noé, que no matarás, etcétera. Algunas que no me las sé en realidad, pero eso no es bíblico. Cuando alguien te diga que tú estás bajo las 7 leyes de Noé porque tú eres gentil y que la ley no te fue dada a ti, tú dile: enséñamelo en la Biblia. ¿Dónde está eso? Eso no está en la Biblia. ¿Okay? Nosotros, hermano, antes de venir a Cristo estábamos condenados por la ley. Condenados, ¿por qué? Porque nadie la puede cumplir. El día que conozcas a alguien que te dice que cumple la ley, estás frente a un mentiroso en potencia. ¿Okay? Cuando nosotros, hermano, antes de que viniéramos nosotros a Cristo, nosotros estábamos condenados por la ley. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? Cristo vino a redimirnos de esa maldición, de esa condenación. ¿Okay? No porque la ley sea mala, no porque la ley sea una maldición, sino porque nosotros no la podemos cumplir. Entonces nosotros estamos bajo una ley superior. ¿Cuál es esa ley? La ley de Cristo.
¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la ley de Cristo? Porque Pablo dice que la ley que habita en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, es la ley del pecado. Entonces, cuando la ley del pecado está en ti y la ley de Dios escrita en la palabra, ¿tú la puedes cumplir? No, porque en tu cuerpo habita otra ley. Por eso Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, eso es lo que vino a hacer la gracia. La gracia vino a instalar en nosotros una ley superior, que es la ley de Cristo, la ley del Espíritu Santo. Nosotros vivimos, hermano, bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando usted cumple mandamientos de este libro sagrado, la palabra de Dios, usted no los cumple para salvación. ¿Usted los cumple para qué? Para santificación. ¿Okay? Su salvación es por gracia. La salvación nosotros la obtenemos por medio del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros creemos y confiamos, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es confiar en su sacrificio. Son dos cosas diferentes. Cuando tú crees y tú confías en Cristo, entonces tú eres salvo completamente por gracia. Y la obediencia a los mandamientos es para tu santificación, pero tu entrada al cielo está garantizada. ¿Ok? Entonces no sé si eso responde la pregunta. Amén. Voy a hacer... Perdón, si al responder una pregunta mi respuesta genera otra pregunta, háganla, no hay problema, para que quede más claro. Escríbanla y la hacen, porque a veces una respuesta genera otra pregunta. Voy a hacer la pregunta de acá, la siguiente, porque está muy buena también. ¿Cuántos servicios debe tener una iglesia a la semana? ¿Cuántos servicios debe tener una iglesia a la semana? Basado en Hechos 2, 42, me parece, o 43, no sé exactamente el versículo, creo que es 43 o 42. Dice la Biblia que cuando nació la iglesia, los apóstoles se reunían cada día, o sea, todos los días, los 7 días de la semana, los apóstoles se reunían, dice, en el templo, en las casas, y compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Basado en ese versículo, mucha gente cree que la iglesia debe tener 7 servicios a la semana, o sea, todos los días, y el domingo de preferencia 2, uno matutino y uno vespertino, con el propósito de que nosotros los cristianos le demos todo nuestro tiempo y lo mejor a Dios, porque Dios debe ser lo más importante para nosotros. Obviamente sí, hermanos, Dios debe ser lo más importante para nosotros, pero les quiero explicar la razón de por qué los apóstoles y los discípulos en el primer siglo se reunían todos los días, que hay una explicación. Y la explicación es, hermano, que ellos, cuando Cristo ascendió, ellos creyeron que Cristo ya iba a volver. O sea, ellos dijeron: Cristo viene en poco tiempo, Cristo viene en cuestión de semanas o por mucho de meses. Entonces ellos no querían hacer otra cosa que no fuera estar todos los días compartiendo la palabra entre los hermanos. Dice que vendían sus propiedades. ¿Por qué vendían sus propiedades? Porque ellos decían: ya nos vamos. Y vendían sus propiedades y traían todo el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y es en ese contexto que cuando nació la iglesia, los hermanos se reunían todos los días. Es más, hay gente que dejó de trabajar y Pablo tuvo que reprenderlos. Pablo le dijo: el que no trabaja, que no coma. Porque había mucha gente que, creyendo que Cristo ya venía la siguiente semana, un mes, 15 días, dejaron de trabajar y comenzaron a hacer una carga para los demás hermanos. ¿Okay? Entonces, hermanos, ¿cuándo se debe reunir una iglesia o cuántas veces a la semana se debe reunir una iglesia? No está estipulado en la Biblia. No hay un mandato específico. Sabemos que el domingo es el día del Señor, muy discutido, por cierto, ahora en este tiempo. ¿Okay? Pero una iglesia puede tener 7 servicios si quiere y 2 el domingo, no hay problema. Hay iglesias que tienen servicio viernes, sábado y domingo. Hay iglesias que tienen servicio solo el domingo. Hay personas que son legalistas y dicen: no, si el Señor viene en el rapto, solamente se va a llevar a las iglesias que tienen más servicios. ¿Por qué? Tienen más servicios, son más santos, son más cristianos. Pero eso no es cierto. Es más, yo le voy a dar mi postura y yo estoy en contra de las iglesias que tienen muchos servicios. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes, hermano, en la iglesia, sábado y domingo en la iglesia, y el domingo 2 cultos. Entonces, ¿cómo van a ir los niños a la escuela el lunes o cómo va usted a ir a trabajar el lunes? Yo estoy en contra también de las iglesias que tienen servicio viernes, sábado y domingo. Los 3 días del fin de semana seguidos, culto. Mucha gente entiende que si Dios es lo más importante para nosotros, entonces debemos de pasar el mayor tiempo en la iglesia. Pregunta: ¿Dios no está en tu casa? Dios está en tu casa también. Tus hijos también necesitan ser niños, tus hijos también necesitan jugar, tu esposa y tu esposo también necesitan que le atiendas y platicar.
Entonces no podemos pasar todos los días en la iglesia. Yo sinceramente estoy en contra de eso y yo no creo que el no estar en la iglesia los 7 días disminuya tu santificación en lo más mínimo. Porque si tú dependes de estar a fuerza en un templo físico para ser santo, entonces no eres cristiano. Pero ¿sabe qué? Si se llega a creer que la santificación depende de estar todo ese tiempo en un templo. Y pues se lo digo porque pasó por mi vida eso, pasó por nosotros. Sí. Y cuando nosotros llegamos acá a la congregación, yo decía, pues les hace falta santificarse un poquito más. No, no decía eso. Y ahora pero no quiere sí venir. sí trae eso en el corazón, de verdad uno. Yo era de esas personas de que quería estar ahí en el templo, pero la verdad es que eso no lo hace más santo a una persona, a un cristiano, no lo hace más santo. Bíblicamente, el día indispensable que nosotros nos tenemos que reunir es el domingo, porque es el día del Señor. Los demás cultos, hermano, yo sé que algunos se van a asustar, pero los demás cultos no son oficialmente bíblicos. Por ejemplo, hoy estamos reunidos aquí porque, bueno, gloria a Dios, pero es un viernes. O sea, el culto oficial de la iglesia cristiana es el día del Señor, es el domingo. No es licencia para no venir. Sí, porque algunos ya no van a venir. ¿Por qué nosotros tenemos culto el viernes? Porque a mí me parece un excelente refrigerio espiritual. A mí me parece un excelente tiempo para pasarlo en la iglesia, en lugar de hacer otras cosas. Me parece muy atinado tener un culto el viernes en la noche y de ahí pues descansar el el sábado, ¿verdad? Y después la iglesia viene y se congrega el domingo, que es el día del Señor. Entonces necesitamos, hermanos, no ser tan supersticiosos. Venga a los 2 cultos. Por ejemplo, acá tenemos 2 cultos, pero tampoco deje que otras personas le digan, ¿cuántos cultos hay en tu iglesia? 2. No, a ustedes les falta. No, es que en nuestra iglesia hay 7, somos más santos que ustedes. Es que también necesitamos, hay mucha gente que pasa los 7 días en la iglesia, pero su familia está destruida, su matrimonio está destruido, sus hijos son los peores estudiantes de la escuela. Es porque también se necesita, nosotros podemos adorar a Dios en familia también. Apenas en el discipulado aprendimos que Dios requiere 3 tipos de adoración. ¿Cuántos se acuerdan? Adoración privada. Yo porque soy yo solo y Dios encerrado en mi cuarto. Yo solo y Dios, nadie más. Adoración familiar. Me menciono yo porque Josué dijo así, yo y mi casa serviremos al Señor, aunque gramaticalmente es incorrecto, porque debería ser mi familia y yo. Yo y mi familia, es decir, en la sala, adoración familiar. Y Dios demanda también el tercer tipo de adoración, que es adoración pública en la iglesia. La adoración pública es bíblica y es mandada por Dios. Cuando nosotros nos reunimos aquí el domingo, hermanos, no es como para pasar el tiempo, es bíblico. Dios manda la adoración privada, la adoración familiar y la adoración pública, las 3. Amén. Amén. ¿Hay alguna de los papelitos? Sí, vamos a hacer una de los las papelitos. Las más fáciles, por favor. Estoy escogiendo las más fuertes. Si filtramos alguna pregunta, hermanos, porque la consideramos inapropiada, no se van a sentir mal, ¿ok? Sí. Sobre todo las difíciles. Voy a hacer esta porque estamos ya pasó el mes de la reforma. Gracias, hermano. Ore porque su pregunta la tome en cuenta. Dice, le faltó algo a la reforma protestante. Según su opinión pastoral, ¿se requiere una nueva reforma actualmente? Sí, bueno, acuérdense, hermanos, que el lema de los reformadores fue siempre reformando. Ellos nunca dijeron nosotros ya terminamos. Su lema fue reformando, siempre reformando. Es decir, reformar, acuérdese que la palabra significa darle la forma original que tenía. Cuando los reformadores en el siglo XVI, hermano, en el año 1517 en adelante, hicieron la reforma, ellos no dijeron vamos a hacer una nueva iglesia. Ellos dijeron vamos a volver a la iglesia del siglo I, la iglesia apostólica, a que seamos bíblicos, que tengamos toda la doctrina bíblica. Entonces la reforma se necesitará siempre y Dios siempre ha levantado nuevos reformadores y nuevos hombres. Ahorita, hermano, actualmente, no sé quién hizo la pregunta, pero el que la hizo muy buena pregunta, porque actualmente estamos viviendo un tiempo de reforma. El internet está sirviendo de mucha bendición en ese sentido. Mucha gente está saliendo de iglesias que no son bíblicas. Hay muchas iglesias que no son bíblicas, que son más como un club o como una empresa o
o no hay realmente una enseñanza bíblica, siempre se está como dando vueltas en el mismo lugar y nunca se avanza bíblicamente, y por medio del internet mucha gente se está reformando. Entonces, para contestar la pregunta, la reforma nunca terminará. Siempre nosotros necesitamos estar lo más depuradamente posibles en cuanto al conocimiento y el entendimiento de la Biblia. Amén. Esta pregunta, si viene prácticamente muy directa a usted, dice: vi una prédica en donde usted habla en mal de los conciertos cristianos. ¿Me puede explicar por qué? Sí. Nosotros, hermano, en el pasado, para los que no lo saben, estuvimos en todo este movimiento de conciertos, ¿verdad? Conciertos, eventos, artistas famosos. Y la verdad que Dios, ¿verdad?, fue dándonos entendimiento, fue iluminándonos y decidimos completamente cortar todo eso. Y no es que yo esté en contra completamente de los conciertos, sino de cierto tipo de conciertos. Porque yo no creo que no tiene nada de malo que haya un concierto cristiano, donde algún hermano o hermana que Dios le ha iluminado para escribir o que, ¿verdad?, tienen música cristiana muy sana, bíblica, digan: hermanos, voy a dar un concierto, vengan, pues vamos, venimos y adoramos y nos gozamos. Pero sí estoy en contra, hermano, de cierto tipo de conciertos en donde el propósito número uno es lucrar. En la persona, el cantante o el grupo, su propósito es lucrar. Cobran la entrada. En el momento en que tú pagas la entrada, tú ya estás comprometiendo el evangelio, estás prostituyendo, por así decirlo, el evangelio, ya estás participando de algo que no es agradable a Dios. Luego en esos conciertos, hermano, fíjese lo que pasa. Se pasan haciendo un montón de decretos y declaraciones antibíblicas, ¿okay? Antibíblicas. Yo la última vez que fui a uno fui porque de veras me rogaron y me regalaron los tickets: por favor, necesitamos que usted vaya, pastor. Y bueno, me sentí un poco en deuda y fui, pero me sentí tan incómodo, quería desaparecer del lugar. Estaban haciendo muchas cosas que eran antibíblicas, mi espíritu estaba completamente contristado. Y un anciano me acompañó y sufrimos como 1 hora y media. Y luego, hermano, en esos conciertos, después de que se dicen un montón de cosas que no son bíblicas, ¿sabe qué se hace? Se llama a la gente a venir a aceptar a Cristo sin evangelio. O sea, ellos creen que porque la gente se emocionó y lloró porque ellos cantaron bonito, ya se deben de convertir al evangelio. Esas son un montón de conversiones falsas de mucha gente que pasa emocionada enfrente, llorando porque el canto lo tocó. Pero mi Biblia dice, hermano, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa es la razón por la que yo estoy en contra. Yo no voy a conciertos cristianos, hermano, que cobran la entrada, o que yo sé que el propósito es lucrar, o que el propósito, aquí en Georgia, aquí en este estado, yo no sé usted, pero yo estoy harto de los eventos cristianos. Harto de los eventos cristianos. Una de eventos que hay aquí en esta ciudad, hermano, yo respeto si usted tiene otra postura, por la pregunta yo la estoy respondiendo desde mi punto de vista. ¿Por qué algunas veces yo me expreso en mal de estos eventos y de estos conciertos? No es de todos. Yo creo que sí hay hermanos que de verdad lo hacen para la gloria de Dios, no es por lucro. Dios los bendice, pero esa no era la intención de ellos, ese no era el propósito de ellos. Dios los bendice porque quizás grabar un CD, yo no le veo nada de malo. Grabar un CD, hacer videos, hacer un concierto, no tiene nada de malo. El problema es la intención. ¿Cuál es la intención detrás de eso? Hay gente que se le ve a leguas, hermano, que su intención no es glorificar a Dios. No es glorificar a Dios. Yo se lo digo yo, hermano, he tenido un poco de roce con gente así. Y luego te dicen: no, es que voy a estar ahí, pastor, téngame también ahí. Le digo: no lo vamos a tener. Porque quieren llenar una agenda, porque una agenda llena es más dinero, hermanos. Entonces, no es algo de salvación. Si a usted le gustan los conciertos, si usted quiere ir, si a usted le gusta pagar, ir a estos eventos, oír un montón de cosas que no son bíblicas, yo le podría mencionar 2 grupos que yo creo hacen un evento cristiano y que dicen cosas bíblicas. 2 grupos, y ni siquiera son grupos famosos que usted conoce. Pero de ahí en fuera, si usted me menciona: pastor, ¿qué opina de fulano? Los más famosos, si usted me los mencionara ahorita, que no lo vamos a hacer por ética, ¿qué opina de fulano? ¿Qué opina de sutano, de mengano? Yo le diría: están llenos de cosas antibíblicas. Las canciones cristianas ahora, hermano, ya no se sabe
si son cristianas o si son románticas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es la verdad. Tú ya no sabes si están dirigidas a Jesús porque no lo mencionan o a una mujer. ¿Ok? Luego el otro tipo de música cristiana, hermano, que es la música cristiana que se usa pero más para hacer guerra espiritual. No sé si saben de qué estoy hablando. Que no es en sí adoración, no es de exaltar a Cristo, su sacrificio, exaltar el evangelio, la palabra, sino que son cantos que hablan de guerra, de que tú debes arrebatar, de que tú debes atar, de que tú debes correr, gritar y todos esos cantos, hermano, pueden ser muy bonitos y muy emocionales, pero no tienen nada de bíblico. Entonces, esa es mi postura, espero la respeten y si alguien tiene problema, pues podemos hablar ya en privado. Amén. El hermano me trae de las redes, nos están haciendo una pregunta y dice, Dios les bendiga, quisiera saber si Isaías 53:4 se refiere a que no podemos ser enfermos. Aquí lo tengo, sí. ¿Se gusta? Léalo. Ok. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí. Isaías 53, todo este pasaje habla de los sufrimientos de Jesús, y Jesús vino a hacer una obra a la cruz del Calvario, la más importante de todas, la salvación de nuestras almas. ¿Ok? Si nosotros leemos el contexto, hermano, de este pasaje, todo lo que está hablando ahí acerca de que Jesús vino a sanarnos, que Jesús dice por su llaga fuimos nosotros sanados, por sus heridas fuimos curados, etcétera. La aplicación directa del versículo no se refiere necesariamente a una sanidad física. ¿Okay? Se refiere a la sanidad de la peor enfermedad que existe en esta tierra, que es la enfermedad del pecado. ¿Okay? Un día lo vamos a explicar con detalle y en el contexto usted va a ver cómo en realidad, hermano, todo lo que menciona ahí se refiere a cosas espirituales y no necesariamente a cosas físicas. Pero oremos a Dios, si alguien está enfermo, ore a Dios por sanidad, pídale a Dios, pero no le diga como mucha gente dice, es que ahí está escrito que por tu llaga yo soy sanado y yo exijo, demando mi sanidad, porque eso ya es agredir ese pasaje que no se refiere en realidad a eso. ¿Okay? Porque acuérdese que cuando Jesús, hermano, vino, Él sanó a algunos, pero no sanó a todos. Entonces debemos de entender eso. Si eso fuera literal, Jesús no hubiera dejado a ningún enfermo. Sin embargo, hubo enfermos que él no sanó. Entonces no puede ser algo literal. Dice la palabra que el siguiente día estaban esperando a Jesús, muchos enfermos, muchas personas que necesitaban. Y Jesús le dijo a los 12, vámonos porque me es necesario ir a predicar. Si no, ahí los hubiese sanado. Pero no es malo orar. Yo creo que es bueno pedir sabiduría a Dios aún para orar. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Porque yo estaba escuchando un canto y empieza supuestamente a hacer declaración para sanidad y dice, no Señor, no, nosotros no creemos que tú nos des un no por lo que estamos pidiendo. O no sea, aceptamos un no por respuesta. Un no por respuesta. Y yo digo, wow, ¿cuándo el barro le va a decir al creador, hazme de esta manera o no me hagas así? Por eso es que nosotros debemos de tener sabiduría para pedirle a Dios de todo lo que nosotros tenemos, porque, o sea, la palabra de Dios dice que pidamos y que Él nos va a dar, pero Él es soberano y eso nosotros lo tenemos que saber. Amén. Entonces voy a hacer esta pregunta que está muy similar a una que está acá en el papelito que dice, ¿cuánta santificación se necesita para ser salvo? ¿Cuánta santificación? ¿Qué es santificación? ¿Qué es ser santo? La palabra santo, hermanos, en el original significa apartado, separado, para Dios. Nosotros vamos a morir en un proceso de santificación, es decir, apartándonos para Dios, pero no en una santidad terminada. ¿Okay? Entonces, en los niveles de santificación, todos vamos a morir aquí en un diferente nivel de santificación. ¿Okay? No es que todos vamos a morir con el mismo nivel de santificación. ¿Okay? Por ejemplo, cuando muera hermano Juan Carlos, perdón hermano que lo use de ejemplo, y Joel, que están enfrente y son varones,
Dios no va a tener un medidor de santificación y entonces como cuando sube el termómetro así y ambos tienen que llegar al 100%. Y si no llegan, Dios dice, no se salvaron. Porque, hermanos, la salvación es por gracia. ¿Quiénes se van a salvar? Los hijos de Dios se van a salvar. ¿Qué nivel de santificación van a tener? Bueno, diferentes niveles. Por ejemplo, va a haber gente que va a estar muy consagrada cuando muera a Dios, en un nivel de santificación exagerado, que tú digas, qué gran testimonio, qué gran carácter, qué gran obra ha hecho Dios en esta persona. Pero igual puede haber un cristiano que muere a los 2-3 meses de convertido, que estaba en un proceso muy tierno, muy temprano. ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿Por qué? Porque es cristiano, porque es hijo de Dios. ¿Es esto bíblico? Claro que es bíblico. El ladrón que murió en la cruz junto a Jesús, ¿qué nivel de santificación tenía? 0. Prácticamente estaba recién nacido y murió, y el Señor le dijo, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Ahora, no entienda esto como que yo le estoy diciendo no se santifique. No, los hijos de Dios debemos aborrecer el pecado y apartarnos para Dios en santificación. Pero la salvación no es para el que sea más santo solamente. Por ejemplo, dije que moría Juan Carlos y Joel, y cuando ambos mueran, vamos a suponer que uno de los dos tiene más santidad. ¿Solamente él va a entrar al cielo y el otro no? No, porque es que ambos son hijos de Dios. Entonces, le decía yo hace un rato, hermanos, que la obediencia a los mandamientos no es para salvación. No es para salvación. La obediencia a los mandamientos es para santificación. Y vamos a obedecer la palabra. Y eso obviamente, hermano, algo que usted debe entender es que allá en el cielo va a haber ¿qué? Más recompensas para quién. Para el que obedece más la palabra. ¿Ok? Eso es algo que debemos entender, porque todos los cristianos vamos a ir al juicio del trono al tribunal de Cristo, 2 Corintios 5. Los cristianos vamos a ir al tribunal de Cristo, pero ya somos salvos. Y vamos a recibir, dice, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, pero se refiere a recompensas, no a castigo. Porque los hijos de Dios no hay más castigo para nosotros, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, ¿qué vamos a recibir después de ser salvos? Recompensas. Unos más, otros menos. Entonces, por eso es importante la santificación. Pero que nadie te engañe que porque Él es más santo, porque Él obedece más, Él sí es salvo. La salvación es por gracia. Amén. Amén. Desde el momento que nosotros estamos santificándonos para salvación, es por obra. La salvación es por gracia. Por gracia. Amén. Esta pregunta dice, he visto en los años que llevo de cristiano a muchos cristianos que cuidan su testimonio con otros cristianos, pero con los del mundo no les importa, y así todos sus amigos son del mundo. Yo me pregunto, ¿qué tan importante es el testimonio de un cristiano para los del mundo si tengo esta condición? La Biblia dice que nosotros debemos ser luz en la oscuridad. Dice que nosotros, por medio de nuestras buenas obras, los demás deben de glorificar a Dios. Cuando nosotros no somos un buen testimonio, en lugar de que el nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, todos nosotros como cristianos, hermano, si usted tiene amigos que no son creyentes, se supone que es para que usted pueda ser de influencia espiritual para ellos y no para que... entendí la pregunta, que esta persona cuida su testimonio delante de los cristianos, Sí. y delante de los incrédulos o amigos que no son creyentes no le importa. importa. Entonces es un hipócrita, es una persona, eso es una hipocresía. Hay dos posibilidades: ¿es un cristiano hipócrita o no es cristiano? ¿No? Porque un cristiano puede caer en hipocresía. El mismo Pedro y Bernabé dice que fueron arrastrados por la hipocresía, Gálatas 2. Pero igual también hay un alto riesgo de que en una de esas no es cristiano. Entonces este es el típico de que si la reunión es con hermanos, usa un lenguaje cristiano. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Vamos a comer carne asada, etcétera, etcétera. Pero si la reunión es con incrédulos, entonces ya le sale el vocabulario de normal y se pone a hacer todas las cosas con estas personas. Entonces eso realmente es un mal testimonio
para la iglesia también. De hecho, una persona, hermano, cuando llega a esos niveles debe ser disciplinada en la iglesia, especialmente si es una persona que sirve. Debe ser disciplinada y cuando no hay un cambio debe de ser expulsada de la iglesia, porque trae vergüenza a la iglesia y todo el mundo va a decir, no, va a tal iglesia, fulano es su pastor, y luego piensan que todos somos iguales. Y eso es peligroso. Que todos somos iguales, y ahí es donde viene el vituperio para Cristo. Le dice, no, yo para ser como tú, mejor yo no entro. Es un mal testimonio. No solo él es un mal testimonio, sino es un mal testimonio para la palabra de Dios, porque no se ve que es una nueva criatura, que es un hijo de Dios. Casi se podría decir de que no es un hijo de Dios, porque una persona que es hijo de Dios tiene temor. Tiene temor en la iglesia, y también mucho mayor debería de ser el temor porque está con personas inconversas. El testimonio es bien poderoso, hermanos, aunque el testimonio, acuérdense que no salva, porque es la verdad, ¿no? La que salva es el evangelio, la que salva la palabra, pero el testimonio es bien poderoso para que la gente se interese en el evangelio. Es bien fuerte. Yo me acerqué al evangelio por el testimonio de un hermano que me habló de Cristo, un hermano de sangre. Entonces yo vi sus cambios, y eso no es que me convertí por el testimonio de él, pero eso me hizo acercarme al evangelio y abrir mi corazón y decir, wow, si Dios hizo esto en su vida, yo quiero probar esto también. Entonces es bien importante que nosotros demos buen testimonio, dice la Biblia, con los de dentro y también con los de fuera. Es decir, usted debe ser el mismo rodeado de hermanos, o el mismo rodeado de incrédulos, el mismo temeroso hijo de Dios. Ahorita, hermano, viene diciembre. ¿Sí sabe lo que pasa en diciembre, no? Muchos cristianos en diciembre no son cristianos. Se van con sus familiares a otro estado donde nadie los ve y bailan, toman, maldicen. En enero se reconcilian. Esa es la verdad, hermanos. Entonces, ¿qué? O sea, es un show de 11 meses, de enero a noviembre, y en diciembre se sueltan el pelo, como se dice. Es triste. Es triste eso. Voy a hacer esta pregunta de que se ha hecho de acá de nosotros, que en sí yo creo que es una muy buena pregunta, porque hay muchas mujeres que se preguntan esto acá, y yo pienso que en muchos lugares también, porque de la iglesia donde yo vengo no le permitían a la mujer hacer esto. ¿Es malo que una mujer se maquille? Hubiéramos saltado esa, hombre. Bueno, tengo otra. Sí. Hermanos y hermanas, mexicanos y mexicanas. Hermanos, la Biblia es bien clara en algo. La Biblia es bien clara en que la mujer debe de ser modesta y decorosa. Esas son las dos palabras que usa la Biblia. La Biblia no usa prendas de ropa, la Biblia no habla de maquillaje, no habla de aretes. Hay unos versículos ahí en Isaías 2, un capítulo que lo sacan de contexto los legalistas y dicen que porque las israelitas se vestían de una forma, hermano, bien elegante, con joyeles en la nariz y bien hermosas, y entonces por el pecado Dios les dice que las va a llevar en cautiverio y que les van a ser quitados sus frascos de perfume y sus peinados y sus joyeles de la nariz, obviamente porque van a ir en cautiverio y van a ser tratadas mal. Mucha gente entiende que ese pasaje es un pasaje para aplicárselo a las cristianas de la iglesia. La realidad es que no, ¿ok? Algunos dicen que Jezabel se pintaba los ojos con antimonio y que una de las razones por la que, se acuerda que los perros se la comieron, pero no se comieron las manos, y dice que según ellos la conjetura es que las manos no se las comieron los perros porque tenía las uñas pintadas. Entonces todos esos argumentos los usan en contra del maquillaje, de la pintura. Yo le voy a ser sincero, hermano, la Biblia dice que la mujer debe de ser decorosa y ordenada, ¿ok? O sea, la mujer debe ubicarse, debe de vestirse decentemente en cuestión de ropa, ¿ok? Decentemente, sin mostrar de más en cuestión de ropa. Decoro podríamos decir, hermano, que significa no muy corto de abajo, aunque es del maquillaje, pero quiero aprovechar, no muy corto de abajo y no muy corto de aquí. Debe de haber una medida en donde se tapa aquí, no muy corto de aquí, no muy corto de acá, que no esté apretado y que no esté transparente. Eso es lo que más o menos decoro significa, no muy corto, no muy apretado, no transparente, en cuestión de ropa.
La mujer dice que debe de guardar su cuerpo para la intimidad con su marido. No tiene en sí por qué presumírselo a toda la gente de la iglesia. Que yo entiendo que hay mujeres que están más débiles en la fe, que están aprendiendo y uno les debe de tener paciencia en ese sentido. La cuestión del maquillaje, hermano, yo no encuentro ningún versículo bíblico específicamente en la era de la iglesia que prohíba. Allí en Primera de Pedro, me parece una de Pedro habla de los peinados ostentosos y todo eso. Pero tenga cuidado cómo interpreta sus versos, porque acuérdese, hermano, que cuando Esther fue a un concurso de belleza, ella fue perfumada, puesta, sometida en leche para que su cuerpo se suavizara y con un vestido bellísimo y su peinado. De hecho, Esther habla en la persona de Esther de un tremendo esplendor y belleza y arreglo físico que podríamos decir hasta exagerado. Obviamente era una reina. Entonces, pero no podemos decir, hermano, no podemos caer en dos extremos en el tema del maquillaje. No podemos decir, hermano, que el maquillaje es pecado porque no hay un versículo que lo respalde, pero tampoco podemos decir que las mujeres, hermano, deben exagerar a la hora de arreglarse. ¿Ok? Caer en un exceso en donde ya, hermano, es demasiada pintura, donde ya es una exageración, hermano, a la hora de arreglarse. Y ahí ya yo sí estoy en contra de eso. Obviamente uno tiene que ser balanceado, hermano. Yo creo que la mujer puede usar lo básico: crema, desodorante, perfume. Porque, hermano, hay iglesias que creen que el perfume es pecado, que la crema es pecado. Se puede poner un labial decente, se puede poner, no sé, una crema, un color, algo decente, algo ordenado, hermano, que no caiga en ese exceso no quiero decirlo, pero lo voy a decir, de parecer un payaso, porque esa es la verdad. Mucha gente, hermano, cae en un exceso de parecer un payaso cuando se pinta. Mucha gente también no se ubica, que ya su edad no va de acuerdo. Hay gente grande que se quieren vestir como adolescentes y todo eso no es decoro, todo eso no es ordenado. Decoro o orden, la palabra original es cosmos y significa orden. Se refiere al cosmos que está en el cielo, que está todo en su lugar, todo ordenado. Dios hizo el cosmos y todo lo puso en su lugar: la luna, el sol, las estrellas. Ese cosmos, de donde viene la palabra cosmético, ¿sí se ubican? Cosmético, o sea que cuando se arreglen con sus cosméticos debe haber orden también. No pueden exagerar y hacerse una boca gigantesca ¿me entiende? Debe de haber, hermano, prudencia, decoro en esas cosas. No sé si contesté la pregunta. Esta pregunta es bien difícil de contestarla, porque para algunos yo soy legalista, escuche. Para algunos mi respuesta fue legalista, para los libertinos. Y para los legalistas mi respuesta fue libertina. Entonces no agrado a nadie. Algunos, ¿cómo? Sí se pueden pintar, dice el pastor Ríos, exagerado, ese pastor es un hereje. Y otros que son liberales están diciendo, ay, las tiene oprimidas, pobre hermanas, vénganse para acá. No, yo no tengo oprimido a nadie, sino que debe haber un orden. Yo creo que entre toda la respuesta que usted dio, dijo algo también muy importante: balance. Debe de haber un balance, porque los extremos son malos. Son malos. Entonces voy a hacer una pregunta fácil porque han estado un poquito difícil. ¿De dónde sacó Caín su esposa? Ya. En los tiempos antes de que fuera dada la ley, hermanos, estaba permitido que las personas se casaran entre familia. ¿Okay? Eso después se quitó, obviamente, cuando ya se dio la ley, pero cuando la tierra se pobló, todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva. Hechos 17:26. De una sola sangre hizo toda la raza humana. Entonces no vamos a complicarnos la cabeza, hermanos. Ahí está la respuesta, Hechos 17:26. No había razas paralelas como nos enseñan y que no sé a dónde fue a buscar una mujer. Caín se casó con alguna prima, hermana, lejana o cercana, no sabemos. Estaba permitido, no era pecado. Tiene que entenderlo en ese contexto. No es que ahora usted lo puede hacer, sino que en ese entonces se podía hacer y estaba permitido por Dios y Dios lo bendecía. Ya cuando Dios consideró necesario quitarlo, ya se volvió un problema, porque ahora si te casas con un familiar puedes tener un problema con tus hijos, un problema genético.
Pero mientras estaba permitido, Dios no trajo ese problema hasta que Él lo prohibió. Ya cuando Él lo prohibió, entonces ya hay riesgo de que el niño nazca malo. Amén. Hacemos otra. Sí, quiero añadir acá de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, hermanos. Es que mucha gente dice, Adán tuvo a Caín, Abel, a Set, y los demás, es que tuvieron muchos hijos. Adán vivió 930 años. ¿Un hijo por año? Y acuérdese, cuando su hijo mayor tenía 30 y ya se podía casar con una hermana, él empezó a tener hijos también. La multiplicación fue exagerada. Quiero ver. Sí, hagamos otra. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? Los adolescentes andan bien lejos y tenemos que esperar como hasta medianoche. Pero vamos a hacer otra y el que se tenga que ir, pues ni modo, lo entendemos. Ok. ¿Dónde se encuentra el arca del pacto? Una pregunta muy recurrente. ¿Puede leer Jeremías 3:16? Yo creo que no voy a ocupar el iPad, fue la última pregunta. Busquen Jeremías 3:16. Esta es una pregunta muy recurrente. Y quiero que la veamos en la Biblia porque así de una vez por todas ya no la estamos preguntando más. Jeremías 3:16. Jeremías 3:16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Muchas veces nosotros especulamos con temas difíciles y a veces ignoramos que en la Biblia está la respuesta. Por ejemplo, acerca de ¿dónde está el arca del pacto? Hay un debate tremendo en las redes sociales. Si usted pone en YouTube ¿dónde está el arca del pacto? Le salen un montón de teorías. Que en una de las cruzadas Roma se la llevó y que está en el Vaticano, en uno de los sótanos del Vaticano. Otros dicen que la reina de Saba, cuando fue a visitar a Salomón, se enamoraron y ella salió embarazada, y que después ella regresó a Etiopía, que es donde ella era, y tuvo un hijo. A los 20 años ese hijo regresó a conocer a Salomón, estuvo con Salomón un año, y que cuando se regresó a Etiopía se robó el arca del pacto. De hecho, en Etiopía esa creencia es antigua, y hasta la fecha en Etiopía ellos dicen ser los que tienen el arca del pacto. Y en todas las capillas e iglesias tienen una réplica del arca, diciendo que en algún lugar ellos tienen la original escondida. Otros creen que Dios la desapareció, otros creen que en alguna de esas guerras, cuando eran llevados cautivos, quedó por ahí enterrada en algún lugar. Pero la respuesta está allí en Jeremías 3:16. Dios intencionalmente provocó que el arca del pacto, hermanos, desapareciera completamente. Ya no está el arca del pacto más en la tierra. Ahí lo dice claramente, dice que no se acordarán de ella, no se volverá a ser otra igual, ni se dirá más arca del pacto. Tenemos que entender por qué. Uno se preguntaría por qué, y yo creo, hermano, que todo en la Biblia apuntaba a la venida de Cristo. Y esos eran elementos, hermano, con un peso religioso tan grande para Israel, que si hoy existieran serían adorados. Usted dice, no, ¿cómo cree, pastor? Vaya a la Biblia e investigue qué hacían los israelitas con la serpiente de bronce. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto para que cuando eran mordidos por las serpientes la miraran. ¿Qué hacían con ella? Dice que la comenzaron a adorar. Y fue un rey, no me acuerdo, no sé si fue Josías, uno de los reyes que la mandó destruir. ¿Okay? Entonces, hermanos, si el arca del pacto existiera actualmente, ¿qué había dentro del arca del pacto? Había tres cosas. Había maná, había la vara de Aarón que reverdeció, y las dos tablas de la ley. Las tablas de la ley. Entonces, imagina, son elementos tan importantes que si hoy existieran físicamente, todo mundo adoraría esos elementos. Y aquí también habla, hermano, de cómo Dios de alguna forma permitió, porque mucha gente hace mucho énfasis en las tablas de la ley, ¿sí o no? Las tablas de la ley, las tablas de la ley. ¿Y qué hizo Dios con las tablas de la ley? Las quitó, las desapareció. ¿Por qué? Porque ahora la ley de Dios, hermanos, está escrita en nuestros corazones. Ahí es donde está escrita la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, de esto nosotros podemos ya por fin llegar a una conclusión, hermanos, y dejar de preguntarnos dónde está el arca del pacto. El arca del pacto no la destruyó Roma, no la destruyó Etiopía, no la destruyeron los cruzados. El arca del pacto la desapareció Dios.
para que todo mundo nos centráramos en adorar y bendecir a la máxima revelación de Dios, que es Jesús. No sé si hay otra. Sí, tengo otra pregunta acá. Dice, ¿por qué la Biblia registra la genealogía de Jesús humanamente hablando así? De Jesús humanamente hablando, si Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero obviamente, hermanos, él tuvo una madre biológica y un padrastro. ¿Okay? La Biblia registra ambas genealogías. En Mateo está la genealogía de José, que aunque no era biológicamente el padre de Jesús, José era descendiente de David. Y en Lucas está la genealogía de María, que ella sí por sangre obviamente era descendiente de David e influyó biológicamente en Jesús. Entonces, aunque Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, hijo de Dios directamente, estaba profetizado, hermanos, que tenía que ser de la descendencia de David, porque el Señor hizo ese pacto. De hecho se le conoce como el pacto davídico, donde Dios le prometió a David que de su descendencia iba a levantar un rey que se iba a sentar en el trono para siempre. Y no se refería a Salomón, se refería a Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, David entendió eso muy bien cuando él proféticamente dice que le dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí habla de dos señores, habla del Padre y habla del Hijo, dándoles el mismo nivel de deidad a ambos, porque aunque Cristo iba a ser descendiente biológico de David, sin embargo David proféticamente o mesiánicamente ya sabía que Cristo era Dios. Amén. Hay una más. Si se necesita creer para ser salvo y no somos salvos por obras, ¿cómo creer no es una obra si estoy haciendo algo? Exactamente. Creer no es una obra. Vamos a Hechos 14. Hechos 14. Vamos a ver esto es muy importante, porque mucha gente dice: si la salvación no es por obras, pero tú al creer estás haciendo una obra, entonces te estás salvando por la obra de creer. Hechos 14. Donde está el pasaje de Lidia, me parece que es Hechos 14 o Hechos 14, 16. Hechos 16, 14. Sabía que era 14, pero no sabía cuál era, así capítulo, versículo. Entonces, sí. Léame, hermano, ¿Leo? Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nosotros creemos, pero creemos porque Dios nos da esa posibilidad de creer. O sea, todos los que estaban con Lidia oyendo, todos oyeron, pero el corazón que fue abierto fue el de Lidia, porque Dios abrió su corazón. Entonces, por eso es que esto está de acuerdo completamente con Efesios 2, 8 y 9, porque dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, creer en sí no es una obra mía personal, es algo que Dios inicia. En la teología se le conoce como monergismo. La salvación es algo que es una obra del Espíritu Santo. ¿Okay? O sea, monergismo quiere decir una sola fuerza trabajando con un fin. La santificación es algo sinérgico, que ya tiene que ver con lo que Dios hace y lo que yo hago. La santificación sí, nosotros trabajamos, ¿okay? Pero la salvación no, el único que trabaja es Dios. Por eso Lidia creyó, porque Dios abrió su corazón. Si Dios no lo hubiera abierto, una persona puede venir aquí y oír miles de sermones. ¿Y sabe cuándo va a rendirse a Cristo? Cuando Dios abra su corazón. O sea que aún creer no es una obra nuestra. Amén. Amén. Esa era la última. Bueno, vamos a orar.